Marina Lofioco. Marina, ¿cuántos años de odontóloga? Hola, ¿qué tal? Bueno, te voy a contar, yo me recibí en noviembre del año 73, así que Mm. llevo 52 años de odontóloga. Ya o sea, bastante tiempo también trabajando acá todo en la comunidad de Carlos Casares, ¿no es cierto? Sí, yo estuve 5 años trabajando en Buenos Aires, Ajá. haciendo dos especialidades y después, por circunstancias de la vida, nos vinimos a vivir con mi esposo a Carlos Casares. Está. Marina, o sea, estudiaste en Buenos Aires, en Capital. Sí, yo estudié en la UBA, Ujú. sí. Eh, ¿Naciste aquí en Casares? Yo nací en Carlos Casares en el centro materno, Ah, mira, en el centro materno. en calle La Madrid y Dorrego. Exactamente. Ajá. Marina, y bueno, o sea, ¿dónde te criaste? ¿Cuál fue tu casa en las primeras instancias? Bueno, mi mamá y mi papá se casaron muy jóvenes. Mi papá se llamaba Ricardo, mi mamá Raimunda, mi mamá era de Ordoqui, mi papá de Casares. Eh, yo nací en la calle Soler e Hipólito Yrigoyen, donde era una casa muy vieja, donde tenía un negocio, Abraham Starikov. Ajá. Luego, cuando tenía 5 años, mi papá hizo su primer casita en la calle Rodríguez Peña, entre Maipú e Irigoyen, y Ujú. bueno, y ahí estuvimos hasta que, bueno, fuimos avanzando nos fuimos mudando en casas que hacía mi papá, mucho más ¿Él era modernas. constructor también? Exactamente, mi Ajá. papá trabajaba en Banco Provincia y a su vez era constructor. Te voy a volver un poco más o menos a tus orígenes del barrio. Barrio de mucha colectividad, ¿no es cierto? Cuando yo nací, sí, era una zona donde había muchos de la colectividad judía, Ujú. inclusive en la calle Solera había una sinagoga, que me acuerdo de chica cuando entrábamos a la sinagoga con una amiga que era Rosita Starikov. Ah, Rosita, también del barrio ahí. Exactamente, que después hicimos toda la secundaria juntas. La sinagoga viene a ser pegado a lo de Taborda, puede ser, Exactamente, que era hoy, pegado a lo de Taborda, claro, hoy me sí. parece que Sí, sí, desde sí, Álvarez, me parece que es. sí. Eh, sí, entonces con toda, y en la esquina, ¿quién estaba? Bilic, ¿o no? Al lado de la viga, en la esquina misma, ¿vos te acordás? No, 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 ¿no? no, no me acuerdo. Había casas muy antiguas en aquel momento. Ujú. Era de la parte, como decir, del casco histórico de Casares, Claro, que después se fue demoliendo y no se conservó. Esa es la claro. historia. ¿Escuela primaria? Bueno, yo fui a la escuela número 8, Ujú. y me llevaba mi maestra de primer grado, que era Tona Dottori. Bueno, terminé la primaria este, en la actual escuela número 8, ¿no? Que Exacto. tengo el mejor de mis recuerdos y de mis maestras, ¿no? ¿Te Exactamente. acordás de algún compañero que fueron con vos? Sí, compañeros míos fueron Cacho Garicochea, Peti Paván, Mirta García, eh, Araceli Menzi, que ya no está, eh, Emil una de las chicas de Rocchini, a ver quién más, eh, Néstor Franco, Ajá. bueno, éramos, no me acuerdo ahora la foto, pero bueno, vos viste que en aquella época había los grados A y A B, y B, así que íbamos rotando del A y del claro. B. Marina, ¿y secundaria? Bueno, ¿Continuaste? fui al Colegio Nacional hasta tercer año, que estaba acá en la calle Maipú, todavía está la casa que era de Goñi en aquel momento, Ajá. y que yo tenía el colegio a una cuadra y media de mi casa, así que estaba bien cerquita. ¿Ya se habían trasladado para este lado? Sí, exactamente, vivíamos en Maipú y Rodríguez Peña, Ajá. sobre la vereda de lo que fue el Colegio Nacional. Después nos mudamos enfrente, en la esquina de frente, vamos a Ajá. decir. Bueno, el Colegio Nacional, hice todo hasta tercer año, y después vos en tercero podías elegir o bachillerato o magisterio. Bueno, y mi papá me dijo que tenía que estudiar de maestra,
Así que bueno, terminé como docente, que realmente, si bien no lo ejercí en una escuela común, tengo en mi corazoncito lleva siempre ese docente dentro del alma, del ¿no? alma. Exactamente. Marina, ¿tus abuelos eran inmigrantes, fueron inmigrantes? ¿De dónde vinieron? Bueno, vamos a empezar por los abuelos paternos. Ujú. Mis abuelos paternos, mi abuelo paterno, el abuelo Ángel Logioco, lo trajeron de chiquito de Italia, de Sicilia. Mi abuela era Bornes. En aquella época vinieron dos hermanos, Ajá, Bornes, un Bornes y un Birnes, claro, del cual, bueno, uno firmaba con diferente apellido. claro. Bien, mi abuela era irlandesa Ajá, y el abuelo italiano. De parte de mi mamá, los dos eran españoles. Mi abuela de Salamanca se llamaba Alejandra Rincón, y mi abuelo Felipe Jiménez, que llegó a Puan traído por unos tíos, y luego se trasladó a Ordoqui, que era un caserío de un pueblito de muy pocas casitas en ese momento, y donde trabajó con un cuñado exportando cereal. Pero vino la Segunda Guerra Mundial, ajá. y no pudieron, se fundieron, vamos Sí, a sí, decir, en sí, ese sí. momento. Luego mi abuelo puso un almacén de ramos generales en Ordoqui, Ajá. y bueno, y estuvo hasta que se jubiló ahí. Todavía existe en Ordoqui la casa de mis abuelos, donde yo iba todos los veranos a pasar mis vacaciones de verano. Tengo los mejores recuerdos. Cómo era el ir allá a Ordoqui, el vivir en Ordoqui? Contame un poquito. Bueno, Ordoqui era un pueblo que estaba en su pleno auge. Ujú. No tenía, en su momento, no tenía luz eléctrica, luego la colocaron, que a las 11:30 de la noche tintineaba para apagarla. Que era con un grupo un generador. Sí, un generador que tenía Santa Juliana, me acuerdo en aquel momento. Ajá. Eh, a lo de mi abuelo venían todos los tamberos de la zona, era una zona muy lechera, había mucho tambo, Ujú. y era agrícola ganadera, por supuesto. Yo me acuerdo de la cantidad de sulquis, charrés y caballos que aparcaban, vamos a decir, en el boliche de mi abuelo, donde venían a jugar a las cartas, Ajá. a comerse un sándwich de mortadela Claro, o de chorizo, y a tomarse una copa, claro. ¿no? Y aparte se llevaban todas las provisiones para... Porque era almacén también, Era aparte almacén, sí, sí, del era almacén, y boliche. también... Sí, sí, como acostumbraban antes de sí, tener todo. exactamente, sí. Y bueno, yo iba a pasar todos los veranos a la casa de mi abuelo, y tengo los mejores recuerdos de Alejandra y Felipe. Eh, y de mis tíos, Ajá. y de mis primos. Así que yo recuerdo toda esa época con el mayor de los cariños, porque Ordoqui marcó mi infancia, Ujú. con muchos recuerdos bonitos de aquella época, de pasar las Navidades, del pavo, del lechón, de la mesa reunida, de la familia. Mucha familia. No era una familia muy numerosa, pero mi mamá eran 3 mujeres y 3 varones, eran 6 en total, sí, Ujú. de los cuales no queda ninguno, por Sí, supuesto, sí, sí. ¿no? ¿Y para trasladarse en qué iban? Nosotros íbamos por supuesto no teníamos auto, así que Ajá. íbamos en el Cometa, que era un colectivo que nos llevaba a Ordoqui. Yo me acuerdo que mi mamá llevaba la fruta para hacer la ensalada de fruta, porque allá no llegaba prácticamente fruta, y el mercado lo tenía un tal Fasoni, Ajá. ¿no? Y mi tío, por ejemplo, tenía la estafeta de correo, Ajá. y íbamos, siempre me llevaba a esperar el tren.
cuando pasaba el tren que salía, creo que de Valentina Alsina, por ahí, y llegaba hasta Caroe. Entonces, todos, la gente iba a veranear y a las termas a tomar baños de sal a Caroe. Bueno, el tren traía las revistas, el diario, la correspondencia. Marina, ¿vos sabías acompañarlo a tu tío? Sí, yo salí, el tren pasaba después de mediodía y yo a mi tío Miguel Jiménez Ajá. me llevaba a esperar el tren donde recibía las revistas, el diario, sobre todo el diario de La Nación en aquel momento, las encomiendas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese tren iba con mucha gente a Carué a llevar, iba en el verano a veranear a Carué a tomar baños de sal. Claro. Sobre todo había mucha gente de la colectividad judía que iba a Mirá. Carué. Ajá. Sí, 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 sí. La verdad que ¿Te muy acordás de algún emocionante. otro sitio de Ordoqui? ¿Había una cancha de paleta o recordás algo de eso? Sí, había una cancha de paleta que era de los Reija. Ajá. Tenían una cancha y tenían también un negocio. Después estaba el negocio de los Abuchaín, estaba el negocio en aquella época, pues Sí, hubo sí, sí, otros, sí, ¿no? sí. El negocio de los Israelef. Ajá. Bueno, me acuerdo cuando mi tía fue parte de la comisión para cuando se hizo la capilla de Ordoqui. Mi tía fue una de las damas de la comisión que formaron para hacer la capilla de Ordoqui, que se la llama Sagrado Corazón de Sagrado Jesús, Corazón. encabezado que iba el padre Martínez y paraba en casa de mi tía, ¿no? Ajá. Con mucho sacrificio se hizo la capilla una hermosísima capilla. Mirá La vos. verdad que sí. Así que vos recordás todo Yo ese recuerdo paso. todo eso. Después recuerdo, yo tenía mi tía Ñata, que estaba casada con Ernesto, que era de Chacabuco. Ujú. Él estaba encargado de una fábrica de queso que estaba muy cerca de Ordoque, que era de los Grilos. Ujú. Yo también iba a esa fábrica a pasar días con mi tía, ¿no? Me recuerdo cuando yo recorría cómo se hacía el queso, los sótanos, las tinajas de la leche, cómo dejaban los tamberos la leche y después, bueno, a la tarde con mi tía salíamos a juntar huevos con una canasta, porque por supuesto las gallinas no tenían gallinero, Claro. y bueno, son todos recuerdos Mirá qué hermosísimos lindo. que me quedan de mi infancia, la verdad O que sí. sea, es un buen recuerdo que tenés vos presente. Por supuesto, y cuando cumplió 100 años Ordoqui estuve, bueno, justo pudimos, si bien yo no era ordoquense, lo viví como si lo fuera. Claro, ¿Mm? como así. Está bien. Marina, bueno, esa fue la época de tu juventud, niñez, mejor Sí, dicho, ¿no es sí, cierto? sí. Volviendo a tu juventud, o sea, vos me contabas que Sí, hiciste el secundario acá en la Escuela Nacional, la Casa de Goñi, a sí. la vuelta de la iglesia, le decimos a la gente que nos escucha. ¿Qué compañeros te recordás de ahí, esa parte tuya de estudiante? Bien, yo me acuerdo de Oscar Chernis, Daniel Balbín, me acuerdo de Petit Paván, de Rosita Staricós, de Mirta Lanchares, de Mabel Murillo, de Sonia Benedicto, de Isabel Giuseppetti, bueno, un montón, no me acuerdo en este momento. También en segundo año tuvimos una hermana que hizo segundo año, que era la hermana Rosa, Ah, mira, que hizo segundo año con nosotros. ¿hay Este, alguna foto en el baúl de los recuerdos con la Sí, sí, hermana? Están sí, todos sí, ahí. yo Mm, tengo la foto con la hermana Rosa, que después, bueno, se fue a Buenos Aires. ajá. Así que, bueno, la verdad que también recuerdo haber ido a estudiar con ella al colegio de hermanas.
Ah, sí. para los trimestrales, me Ah, acuerdo. mira. Sí, Ajá. sí, sí, sí. También Norma Mardarás. Bueno, tuvimos profesores como el Chino García, que era una hermosura como profesor, Beba Lavandeira. eh, Hincha de eh, Boca, Viva. sí, Fanática. sí. Después la Pelufa, Ah, la señora de Lucino, Laura Moresco, la señora de Carioli, bueno, Quintana, bueno, montones de profesores que sí, sí, sí. pasaron. Alicia Carreño, Ah, que mira. todavía siempre que me encuentro le digo, ¿qué dice mi profesora? Bueno, bueno, la verdad que los mejores recuerdos del De secundario. secundario. Sí, sí. No Terminaron. era una alumna de 10. Sí, Fue una sí. alumna de 8, 8 y pico. Está bien, está bien. Bueno, No fui de 10. bueno. Pero bueno. eh, Marina, y bueno, terminaste el secundario y ¿qué idea tenías ahí en ese momento? bueno, O sea, si bien tu papá quería que sigas maestra. exactamente, mi papá, bueno, yo tenía todo el deseo de ir a la facultad. Yo la verdad que me hubiese encantado estudiar medicina, pero no me animé en aquel momento y me decidí por odontología. En aquel momento estábamos hablando década del... Yo terminé el secundario en el 67, Ujú. fines del 67, sí, que en el 68 me fui a Buenos Aires a estudiar. ¿Mm? Medio revolucionario estaba el Y un país. problema, ya comenzaba con problemas. Ujú. Eh, Así que fui a la facultad de odontología, elegí estudiar odontología, y bueno, y en 5 años me recibí. Bien, bien. Hice, sí, una carrera de las cuales le dediqué muchas horas de estudio, Ujú. ¿no? En ese interín yo me caso con Omar, Ajá. y bueno, nace Alejandra, así que cuando el día que yo me recibí, ya Alejandra tenía 1 año y monedas. Este, Y cuando eh, fuiste, ¿dónde te alojabas? ¿Dónde y parabas? bueno, primeramente estuve en 2 pensionados de religiosas, uno en la calle Córdoba y después uno de la calle Colombres. En la calle Colombres tuve de compañera, una de las compañeras de Casares que tuve fue Alicia del Fabro, que Ah, lamentablemente de- fue muerta en la subversión. claro. ¿Eh? Yo creo que inocentemente, no realmente. Pero bueno, fue una época muy difícil. Nosotros nos casamos en el 71. Así que yo, casada y con una nena, metía la materia y es decir, ya nos habíamos ido a un departamento a la vuelta de la facultad. Pudimos alquilar ahí, la familia nos Sí, alquiló, sí. y bueno, y a los 23 años me recibí de odontóloga. Vale. Fueron momentos muy difíciles, tuvimos compañeros desaparecidos, pero como no participábamos en política, gracias a Dios en aquel momento no participábamos en política, Claro. porque pues sí participamos, Sí, sí, ¿no? sí. Años después. Está bien. Pero Pero ¿cómo era el día a día ahí? ¿Era era, bravo? odontología era, la época de los militares era una pulcritud, Ujú. estaba todo, pero bueno, era difícil. Por ejemplo, en el departamento donde nosotros vivíamos también hubo, una vez que llegábamos de Casares de Navidad, encontraron a un Tupamaru muerto. Así que Uh, bueno, nos encontramos con la policía, etcétera, etcétera. Y siempre había manifestaciones, no podíamos a veces salir a la calle porque había manifestaciones, porque en la esquina, en Junín y Paraguay, estaba la facultad de psicología, que después la trasladaron. Ahora está la actual Plaza Jusey, ajá. ¿no? Pero yo me acuerdo con la nena con el carrito, escondernos en un zaguán, porque pasaban la policía a caballo y pegando palos, Sí, ¿no? sí, sí, no se salvaba nadie. Mal, sí, exactamente. Pero bueno, fue una época difícil, pero la superamos porque después, bueno, nos vinimos a vivir en el 76, fallece mi papá y decidimos venirnos a Casares porque la idea, Omar era de Puerto Santa Cruz, era habernos ido a vivir al sur.
pero ante la pérdida de mi papá decidimos venirnos a Carlos Casares, donde estoy desde esa época ejerciendo mi profesión. Omar era de Omar era ciudad. de Puerto Santa Cruz. Ajá, Mis suegros habían venido casados de España después de la Guerra Civil Española ajá. y se establecieron ahí porque había una hermana de mi suegro que se había venido al sur. Así que bueno, ellos vinieron después de la Guerra Civil. Está. Marina, bueno, te casás, tenés tus hijos allá, y no, uno, No, tuve a Alejandra en Buenos Aires claro. y después acá nació Rocío en el 78 y después Tomás en el 87. Ajá. Entre Alejandra y Rocío y Tomás se llevan 15 años. Bueno, los tres pudieron estudiar, ya son profesionales los tres, así que no deja de ser una tranquilidad como madre. Exacto. Así que, pero dos viven en Buenos Aires y una en La Plata, así que yo vivo sola en un caserón desde hace años. Marina, y cuando llegaste a Casares, bueno, habrás venido a la casa de donde tu papá te alojaste. Bueno, cuando llegué a Casares, había fallecido papá, así que me fui a vivir en una casita que él había hecho. Ajá. Para vender, y bueno, vivimos en la calle Cecilia Borja durante muchos años hasta que pudimos hacer esta, que nos llevó muchos años de sacrificio poder hacerla, ¿no? Pudimos lograr la casa grande que soñábamos. Si bien éramos en una época, éramos 5, ahora estoy yo sola, claro. A pesar de que los chicos vienen seguido y bueno, tenemos muy buena relación familiar. Muy bien, muy bien. Y bueno, empezaste a trabajar acá en Casares y cómo fuiste creciendo, o sea, ¿qué odontólogos te acordás de esa época cuando llegaste? ¿Quién era? Bueno, yo te voy a contar. El más joven que estaba en esa época era Pichón Viñó, y después estaba el doctor Urruti, el doctor Sisto y el doctor Gómez, y estaban en un matrimonio los Umay. No había más nadie. Yo llegué en la época que llegó José Luis Gandini y José Luis Pinciaroli. Llegamos los tres juntos. Así que bueno, yo entré en el hospital a trabajar a Donoren, trabajé 12 años a Donoren, a mi querido hospital de Carlos Casares, que amé durante toda mi vida y la sigo amando, porque para mí el hospital fue una de las grandes cosas que me pasaron en la vida. Claro. Ahora no se va a Donoren como antes. Claro. Así que bueno. Escúchame, Marina, o sea, fuiste viendo también toda la transformación que se llevó a cabo en el hospital. Por supuesto. O sea, cómo fuimos creciendo, cómo fue creciendo el hospital, cómo fueron llegando profesionales nuevos, claro. La parte edilicia, las enfermeras. Claro. Los consultorios odontológicos, que se cambiaron varios. Claro. Bueno, ¿y antes había consultorios ahí adentro en el hospital mismo? ¿Tenían algún sillón? Sí, había un sillón. Cuando yo entré había un sillón que en este momento está pegado a la entrada de terapia. Ajá. Donde está la habitación de los médicos de terapia, ahí estaba el consultorio de odontología. Después pasamos a otro lugar y después pasamos al Diridale, y de ahora cuando están en mi casa grande, ¿no? Yo tuve la ventaja de tener un esposo que me permitió crecer profesionalmente, así que yo pude viajar muchos años a hacer cursos a Buenos Aires y perfeccionarme. Todavía aún algún cursito sigo haciendo. Sí, para actualizarse, por supuesto. Claro. Porque todavía me cuesta dejar el consultorio. Está bien. Me cuesta dejar el consultorio. La verdad que sí. Es decir, y los chicos, se fueron a estudiar a Buenos Aires, 2 a Buenos Aires y 1 a La Plata, y ya no volvieron. Marina, también estuviste aquí en la comunidad de Carlos Casares haciendo en distintos lados, parte política, parte religiosa.
O sea, no es que tampoco hiciste la parte, sí, o sea, si bien sos la parte profesional tuya, pero te involucraste en la comunidad. Por supuesto. Como primera medida, estuve en las cooperadoras de todas las escuelas que tuvieron mis hijos, Sí, en todas las cooperadoras. esa de, sí. En todas las cooperadoras. Después fui concejal en el 83 ¿En el gobierno de Alfonsín, en el glorioso gobierno de Alfonsín. Intendente acá, Miró. Sí, Miró era el intendente. Fui concejal, y bueno, y después he participado de hace muchísimos años en la parroquia, haciendo catequesis, grupos de liturgia, cursos de Biblia, en fin, soy como la mugre, me dijeran, metida en todos lados. La verdad que participo mucho en la parroquia, es decir, cursillos también. Cursillo, ahora, bueno, hice un último retiro que se llamaba Entretiempo. Bueno, doy catequesis de adultos. Bueno, eso es importante para la gente que nos escucha y nos ven, que bueno, que quien quiera anotarse, porque bueno, no es que se pueden anotar en cualquier momento, pero ya para tener la perspectiva en el día de mañana que quieran hacer sumarse a la catequesis, ya se van a informar directamente desde la parroquia, ¿no es cierto? Sí, exactamente. La verdad que es muy importante poder volcar a la comunidad y volcar sí, exactamente, a la comunidad y a la comunidad parroquial, vamos a decir, a la comunidad en general, lo que Dios a uno le ha regalado. Claro. Así que siempre estoy en actividad, colaborando en lo que pueda. Hasta he cocinado para grupos de 50 personas, mirá, vos también. en ciertos retiros. Así que bueno. ¿Mi Casa Grande también estuviste? Estuve en la cooperadora de Mi Casa Grande. ¿Qué me podés contar de la cooperadora? ¿Cómo contar así que para explicarme cómo era el trabajo ese en Mi Casa Grande? Bueno, mira, el trabajo en Mi Casa Grande era muy lindo porque la cooperadora tenía parte de hacer reuniones o cenas para recaudar fondos para la institución. Y la cooperadora se ocupaba mucho de los chicos, de comprarle lo que les faltaba. En una época traíamos los fines de semana algunos chicos de la edad de mi hijo Tommy, claro, para pasar el fin de semana. También, claro. Se quedaban a dormir, a comer, a participar en familia. Fue una experiencia hermosa. Después también estuve en una época pero eso fue poco tiempo, en el hogar de Pedro Nocetti también. ¿También estuviste? También estuve en ese hogar, sí. La verdad que fue también una muy buena experiencia, junto con Laura Pellegrino, con Geli Lucy, con Beatriz, con Leonor García y bueno, y otras personas más. Marina, todos sabemos que también había unos grandes colaboradores como era Roberto Moura y el Gordo Muro. Por supuesto, esos me olvidaba de contártelo. Sí, eran grandes colaboradores de Mi Casa Grande, sí. Siempre donaban lo que hiciera falta. Había muchos chicos. Yo inclusive me ocupaba de arreglarle en el hospital, me ocupaba de ponerle sus boquitas en orden a todos los chicos de Mi Casa Grande, de regalarle los cepillos, de enseñarle a cepillar, en fin, todo lo que uno pueda brindar siempre de corazón. Hacer una mami más. Yo era una mami más en aquel momento. Después, bueno, cambiaron los tiempos, cambiaron las cooperadoras y también estuve en la cooperadora del hogar de ancianos con Elena Porati. Fue una experiencia muy linda. Elena estaba de administradora en el hogar de ancianos de la municipalidad, sí, y formamos una cooperadora muy unida, donde más que nada nos ocupábamos mucho de los abuelos, de llevarlos a especialistas, de ocuparnos de sus lentes, de ocuparnos de organizar sus cumpleaños. Yo recuerdo de levantarme Navidades
muy tempranos, 24 de diciembre muy temprano, para cocinar para mi familia, porque íbamos a la tarde a festejar la Navidad Con los abuelos. con los abuelos. Y hacíamos hasta el pesebre, poníamos una abuela de María, otro abuelo de José. Los hacían participar. Hacíamos participar, sí. Llevábamos a alguien que cantara, bueno, y compartíamos la Navidad con ellos. Así que fueron lo mismo que haber compartido en las colectas de Cáritas, en fin, en lo que hemos podido, y eso lo hicimos en pareja con mi esposo, claro, ¿no? Los dos juntos siempre. Los dos juntos siempre, que eso fue una bendición de Dios, realmente. Qué lindo, sí. Todo eso lo hicimos juntos, bueno, hasta aquí, bueno. Hay una foto también que está Omar, el día que vino de la Rúa Carlos Casares, acá en la iglesia, que participó de la misa del Te Deum con el obispo. Sí, yo me acuerdo, fue un momento de inundación, había un problema grave de inundación similar a la que estamos viviendo, y de la Rúa vino en helicóptero, nunca me voy a olvidar, y nosotros estábamos ya involucrados en el trabajo de la parroquia, y bueno, yo me acuerdo que dirigimos la misa con Gel y Lucy, y bueno, y Omar estaba en la parte de protocolo de la parroquia, ¿no? Ajá. Así que bueno, tenemos esa foto histórica de... Salió en una revista, me parece, La Gente. Era la revista noticia. Gente, tengo el recorte, sí, ajá, tengo el recorte de la revista. La hemos publicado en el baúl, sí, exactamente. Bueno, la verdad que hermoso. Sí. Como mi mamá siempre recordaba, en la época que vino Ilia para la primera fiesta nacional del girasol, mi mamá le había dado la mano a Ilia y a ella le parecía que había tocado el cielo con las manos en aquella época, ¿no? Ese cholulaje de aquel momento. Pero bueno. ¿Vos recordás también? Sí, vino? Me acuerdo, sí. ¿Fue la segunda fiesta del girasol? Sí, la segunda fiesta del girasol. La primera no, fue la segunda, sí, me acuerdo de haberlo visto Ilia, sí. Mucha gente había, ¿no? Sí, una fiesta hermosísima. Eran unas fiestas hermosísimas porque después fueron cambiando con los tiempos, pero se trabajaba mucho y muy duro para esas fiestas, como quizás se trabaje ahora también, claro, ¿no? Sí. Bueno, Marina, la odontología para vos, ¿qué es? Bueno, fue mi profesión, de la cual yo la he amado y la amo. Fue la oportunidad que tuve de también poder brindar mis servicios a una comunidad. Ya en mi fichero hay mucha gente que he tenido que sacarlo porque ya no está, pero siempre trabajé con el mayor de mis amores. Habré tenido errores y aciertos. Porque la perfección no existe. Pero bueno, traté en lo posible de hacer las cosas de la mejor manera. Amo la profesión. Viajé, durante 15 años fui docente en cursos de posgrado de la carrera de ortodoncista, dentro de odontología, pero cuando llegó la pandemia, terminó la pandemia, dije hasta acá llegué. Yo no viajaba en auto, viajaba en micro, y ya la pandemia dije no viajo más. Eso no significa que no me haga alguna escapada a Buenos Aires, a ver mis viejos compañeros de curso, ¿no? Que siguen. Eran cursos de posgrado. Uh-huh. He hecho odontología general toda mi vida aparte, y aparte, bueno, nadie se fue de mi consultorio si no tenía plata, siempre lo atendí. Esa es la realidad. Está bien. Está bien. Vuelvo a decir, con errores, fracasos, luces y sombra, han transcurrido estos 50 años dentro de mi consultorio. Si bien este equipo que tengo en este momento es el cuarto equipo que tengo, no es el primero, no ando con el primer equipo que cuando me recibí, sino es el cuarto.
trato de dar lo mayor de mi vida. Esa es la realidad. Bueno, Marina. Ya pronto tendré que colgar los botines y dedicarme a hacer otras cosas, porque quieta no me voy a quedar. No, obviamente. Más como sos vos, ¿no? Es cierto. Sí. Es cierto. Enseguida encontrás un algo para hacer. Es cierto. Marina, bueno, no sé si tenés alguna otra cosita como para... No, simplemente agradecer que me hayas hecho este reportaje, que para mí me da un poco de vergüenza salir en televisión o en radio, pero la verdad que tu labor es muy importante porque va formando parte de la historia de Casares. Así que te agradezco muchísimo el poder haber podido participar de esta pequeña entrevista. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.